En esta sección vamos a aprender lo que son las etiquetas de títulos o encabezados HTML. Vamos a abrir nuestra página web. Como pueden ver, acá nos hemos quedado. Vamos a abrir Visual Studio Code. Lo vamos a poner a un costado para ir viendo nuestra página mientras vamos editando. Y fíjense, algo muy importante que no les comenté es que si nosotros escribimos abajo texto, por ejemplo, hola mundo en HTML, venimos y actualizamos, no se escribe abajo, sino que se escribe al lado. ¿Por qué? Esto es porque básicamente las etiquetas HTML sirven para eso, sirven para delimitar lo que es texto dentro de etiquetas del texto plano que no sirve para nada. Básicamente este texto así ahora no nos sirve para nada porque esto no es como se tiene que crear una página web, pero era interesante que vean cómo es el comportamiento de esto. Otro punto importante que tengo que comentarles es que podemos hacer comentarios justamente, valga la redundancia, en HTML. Lo hacemos de esta manera. Simplemente escriben el símbolo de menor que, signo de admiración, dos guiones y luego dos guiones más y el símbolo de mayor que. El comentario nos sirve para escribir comentarios en HTML. Y básicamente el navegador no nos reconoce, es como si no hubiésemos puesto nada acá. Acá podemos crear anotaciones que nosotros queramos hacer en base a nuestro código, o podemos comentar cierta parte de nuestro código que querramos de trabajarlo luego y demás. Una vez dicho todo esto, vamos a ver lo que son los títulos en HTML, las etiquetas de encabezado, ¿sí? Para ello vamos a crear otra página web. Lo podemos hacer directamente desde el Visual Studio Code. Abrimos el explorador acá o con control V. Luego, fíjense que acá tenemos un pequeño iconito que si lo mantenemos seleccionado, nos aparece nuevo archivo. Apretamos clic aquí y podemos crear otra página web. Simplemente tenemos que especificarle la extensión .html, así que lo vamos a hacer. Pero esta página se va a llamar títulos.html, ¿sí? Presionamos Enter y automáticamente hemos creado la página que se llama títulos.html. Acá yo les preparé una plantilla de texto con la descripción de qué es lo que son los títulos HTML. Los títulos en HTML básicamente son títulos, ni más ni menos. Estos títulos tienen un orden de importancia tal cual como lo ven acá. H1 siendo el H1 el más importante, luego H2, luego H3, H4, H5 y H6, ¿sí? Sepan también que el H1 solamente tiene que haber uno solo por página. Y al poder tener solamente uno por página, es muy importante que le pongamos a ese título que va dentro del H1 un título que sea bastante demostrativo de lo que es nuestra página web. Así que vamos a ver cómo se ve esto en nuestra página. Vamos a la carpeta donde tenemos nuestras páginas. Fíjense que ya se agregó nuestra página web que dice títulos.html. La abrimos. Y acá tenemos nuestra página títulos.html. Vamos a poner el editor de código, perdón, a un costado. Vamos a cerrar esto y vamos a escribir nuestro primer título HTML. Fíjense que el título tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Por lo tanto, vamos a empezar escribiendo el símbolo de menor que, el nombre de la etiqueta H1, luego símbolo de mayor que, y fíjense que Visual Studio Code automáticamente me autocompleta. Yo ni siquiera tuve que escribir la otra parte del resto, es decir, la etiqueta del cierre. Visual Studio Code por defecto te autocompleta todo y esa es una de las ventajas de trabajar con este editor. Sepan también que simplemente poniendo el nombre de la etiqueta H1, vean que Visual Studio Code nos deja una especie de abreviación que se llama Emmet Abbreviation, y si nosotros apretamos Enter o clic, en este caso Enter es mucho más cómodo, apretamos Enter, vean que nos ha creado la estructura completa de título H1, es decir, etiqueta de apertura y de cierre. Por lo tanto, es bastante bueno el editor de código en ese sentido. Y como ustedes saben, aquí dentro de ambas etiquetas de apertura y de cierre, tenemos que poner nuestro título. Yo lo voy a poner título H1, ¿sí? Fíjense que si vamos a la página y recargamos,
nuestro título H1 se ve en negrita, ¿sí? Lo que nos está indicando que es un título muy importante, de hecho es el más importante de la página, razón por la cual deben tener solamente uno. Luego vamos a crear el título H2. Pongan símbolo de menor que H2, símbolo de mayor que, y Visual Studio Code automáticamente me autocompleta los títulos, ¿sí? Le vamos a poner título H2. Vean que el título H2, como es de menor importancia que H1, tiene un tamaño un poco más pequeño, lo cual nos da a entender de que es un título H2. Luego vamos a crear el título H3. Si quieren pueden escribir simplemente H3, presionamos Enter y ya tenemos la plantilla de título H3 totalmente creada y simplemente tenemos que poner el contenido del H3, título H3. Actualizamos y acá tenemos el título H3. Vean que cada vez se va haciendo más pequeño conforme vamos aumentando de H. En este caso H3 ya es mucho más pequeño. Y si nos vamos a H4, vamos a poner H4, Enter, título H4. Mucho más pequeño. Y por último ya tenemos el H5, título H5. Mucho más pequeñito. Y el H6, el título H6, que generalmente casi nunca se utiliza. Por cierto, nunca pongan los nombres de las etiquetas en mayúscula, siempre en minúscula. H6, título H6. Actualizamos y acá tenemos todos los títulos o encabezados que podemos crear en HTML. Fíjense que si yo pongo una etiqueta a la par de la otra, en este caso voy a poner el H2 a la par del H1 y actualizo, a pesar de eso no está pasando lo que nos pasaba hace un rato, sino que la etiqueta se está poniendo aquí debajo, el contenido, ¿ven? A pesar de que lo pongamos a la par. Esto es porque básicamente, aunque esto es un concepto algo avanzado, las etiquetas H1 son etiquetas de bloque, es decir, que ocupan todo el espacio de la línea en la cual están insertas. Voy a hacer grande el navegador, vamos a apretar clic derecho en la página, inspeccionar o inspect. Ustedes lo van a tener así por defecto. Vean que acá en la pestaña de Elements podemos ver la estructura de nuestra página web. Fíjense que acá está el comentario que tenemos acá de qué es lo que son los títulos. Y tenemos cada una de nuestras etiquetas título de HTML. Vean que si yo voy seleccionando cada una de ellas, tenemos una parte en azul. Y esa parte en azul está ocupando todo el ancho de la página, ¿sí? Igualmente con el H2, con el H3, H4, H5 y H6. Esa es la razón por la cual no podemos poner nada a la par de un título, ¿bien? Son etiquetas que vienen por defecto en bloque, ¿bien? Eso es lo que se le llama etiquetas de bloque, ya que están ocupando un bloque completo y no podemos poner nada a la par de ellas. Si bien en un futuro con CSS podemos modificar esto para así poder poner contenido al lado de ellas, por ahora nos interesa saber que estas son etiquetas de bloque y que no puede ir nada a la par de ellas, ya que están ocupando todo el ancho de la página. Una vez que hemos visto esto, podemos cerrar la consola del navegador y volvemos a acomodar nuestras etiquetas. Ahora ya tienen un entendimiento de por qué si yo pongo una etiqueta H1 a la par de una etiqueta H2, la etiqueta H2 se sigue viendo debajo. Esto es porque la etiqueta H1 ocupa todo el ancho y no le deja espacio para que H2 se pueda mostrar en la misma línea que H1. Y así con cada uno de los H, ¿sí? Todos son etiquetas de bloque. Vamos a crear un comentario acá. Le vamos a poner etiquetas H son etiquetas de bloque. Y eso es todo lo que nos interesa saber por ahora de qué es lo que hacen las etiquetas de título. Ya les comenté las características principales, así que ahora nos vamos a ver en la siguiente sección de este curso. Se cuidan, nos vemos.